Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Qué bendición saludarlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted nos esté escuchando en cualquier parte del mundo, le deseamos que usted esté pasando lo mejor, principalmente con la bendición del Señor y haciéndose acompañar de la voz evangélica de América. Hoy tenemos un tema muy especial para poder compartir con ustedes en el tiempo devocional. Quiero pedirle que, si usted es de los que toma nota, hoy pues ya no es tan común decirle tome papel y lápiz. Algunos ya no lo hacen, pero si usted es uno de ellos que todavía escribe en un papel con un lápiz, pues hágalo. Vamos a aprender algo bien interesante y queremos hablar acerca de las batallas. ¿Qué le parece? Hablamos de las batallas y hay muchas maneras de introducirnos porque batallas hay muchas. Usted sabrá, usted conocerá que todo lo que tiene que ver con batalla siempre hay una razón por la que se originó. Y por supuesto, si hablamos en el aspecto bíblico, no podemos dejar a un lado al pueblo de Israel, que enfrentó muchas batallas. De hecho, el pueblo de Israel enfrentó batallas, algunas las hizo aun cuando el Señor no se involucró. Esto es interesante, a causa del pecado de ellos. Sin embargo, es importante también tomar en consideración que las batallas que fueron libradas por el pueblo de Israel fueron ganadas única y exclusivamente por la misericordia de Dios. Y por eso queremos aprender en estas palabras, en estas intervenciones, en estos minutos, acerca de la enseñanza que nos deja las batallas que el pueblo de Israel tuvo ante los enemigos. ¿Qué le parece? Bueno, entonces le voy a pedir que busquemos en el libro del Éxodo capítulo 17, versículo 8. Vamos a tener nuestra lectura allí para desarrollar lo que hoy nos ocupa. El libro de Éxodo capítulo 17, versículo 8, dice la Escritura. Escuche usted y lea quizá conmigo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hablemos entonces, amados hermanos, en este espacio devocional acerca de la batalla que tuvo que enfrentar Israel. Tuvo que hacerle frente a una tribu, a un grupo de soldados que siempre, en el recorrido por el desierto, escuche usted, en el recorrido por el desierto, esto es interesante, en el recorrido por el desierto siempre enfrentó a los amalecitas. Esto nos da una enseñanza, por supuesto, para poder, si usted lo prefiere así, alegorizar, pues que se puede dar en nuestros días. ¿Por qué? Amalec, que de hecho Amalec significa bélico, el que busca contienda, el que le gusta empezar guerras, el que le gusta andar con batallas, el que le gusta andar insultando al otro, el que le gusta andar en pleito. Eso es lo que significa Amalec. Pero lo curioso de todo esto, amados hermanos, es que Amalec no está preguntando si alguien está listo para pelear. De hecho, cuando uno va a la vida espiritual y a lo que ahora está viviendo, uno se da cuenta que nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo,
nunca le va a preguntar a usted, nunca nos va a preguntar o nunca le va a preguntar a la iglesia si la iglesia está lista para tener una contienda. No. Al enemigo lo que le gusta es confrontar, es enfrentar, es poner división, poner pleito, poner ese estímulo para que las cosas se descompongan en la congregación. El enemigo nunca va a buscar que usted esté bien para poder atacarlo. Al contrario, va a encontrar, va a buscar y no le importa si está bien o está mal. Principalmente, el enemigo lo que busca es socavar las cosas y aprovechar el momento. Vea usted, porque quizá en un momento determinado, en otra de las apariciones o de las participaciones, hablaremos acerca de la batalla, porque fue una batalla la que Jesús tuvo contra el diablo después de que Jesús volvió de 40 días y 40 noches de ayuno. Pero esto es un asunto muy especial. Uno lee la escritura y dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Estoy leyendo en el capítulo 17, versículo 8 del libro del Éxodo. Y por eso le digo, de forma tan abrupta, de forma tan repentina, decide entonces Amalek pelear, hacerle batalla, retar, decimos en Guatemala, a una batalla al pueblo de Israel, sin preguntarles si ellos previo a esa batalla ya habían entrenado, habían ellos tenido algún tipo de reunión, habían tenido entrenamiento, habían tenido estrategia de guerra. No. Ellos no están preguntando. He ahí la necesidad entonces de mantenerse alerta, de mantenerse constante en la oración, de mantenerse constante en la lectura de la palabra. He ahí lo importante entonces de mantenerse sabiendo que Dios lo que quiere es que nuestra vida evidencie lo que nosotros somos en lo íntimo con Él. De hecho, amados hermanos, es bien interesante cuando el Señor Jesús nos enseña y nos dice que nosotros, si nosotros oramos a nuestro Padre en lo privado, en lo oculto, Él nos va a recompensar en público. La evidencia de que alguien tiene intimidad con Dios, de la evidencia de que alguien tiene esa comunión en lo íntimo, en la oración, en la adoración con Dios, se va a reflejar a la hora de ministrar, a la hora de predicar, a la hora de comportarse con los demás. Esa es la evidencia de que hay alguien que ha tenido un tiempo de adoración en intimidad con Dios. Entonces, la batalla que nosotros encontramos aquí nos deja una enseñanza muy interesante. ¿Por qué de repente Amalek determinó? Claro, le digo que el enemigo, y le reitero esto, Satanás nunca va a preguntar si usted está preparado, nunca va a preguntar si usted está listo para la batalla. Es más, Satanás va a buscar un momento en el que usted esté teniendo una dificultad. Así es de aprovechado, de oportunista. Así es cuando el enemigo aprovecha, cuando ve que hay algo que está trayendo cierta inconformidad, cuando se está manifestando algún tipo de debilidad. Es allí entonces cuando Satanás ataca. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar en el asunto de Amalek en el desierto. Encontró un momento difícil que estaba pasando el pueblo de Israel, encontró un momento complicado en el que estaba pasando, en el que estaba viviendo o el que estaba atravesando el pueblo de Israel, y en ese momento preciso atacó. ¿Y qué estaba sucediendo? Lo interesante aquí es que el pueblo estaba teniendo un altercado, estaba dividiéndose. Ellos, como hermanos, como pueblo, que habían estado caminando ya bastante tiempo por el desierto, ahora se encuentran con un problema, y ese problema se estaba volviendo contaminación entre todo el pueblo, al punto que ellos hablaron, escuche esto, hablaron de apedrear a Moisés. Hasta ese punto llegó el pueblo. Le leo entonces, ¿dónde encuentro yo esto? Bueno, como estamos en el capítulo 17 del libro del Éxodo, voy a regresar un poco en la lectura y voy al capítulo 17 siempre, versículo 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin
por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Oiga pues, y no había agua para que el pueblo bebiese. Primer problema, primer síntoma. Esta es una de las primeras razones por las que comienza el altercado y el pleito. Iban por el desierto, escuche esto, porque no solamente ir por el desierto es el problema, porque alguien puede ir por el desierto con suministros, con lo necesario, con comida, con agua, que es fundamental para que su cuerpo no se deshidrate. Eso es importante. Imagínese caminar por el desierto. He sabido de historias de hombres que cruzan el desierto, en el desierto del norte, hablo del norte, queriendo cruzar a los Estados Unidos o cualquier otro tipo de desierto. Pero una de las cosas más terribles en realidad no es caminar en el desierto, sino no tener agua para poder hidratarse. Entonces, ¿cuánto tiempo había caminado el pueblo de Israel bajo el desierto candente, bajo el sol? No lo sabemos cuánto tiempo había ya pasado, transcurrido, y ellos no habían bebido agua, dice, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Cuánta agua se necesitaba para que todo un pueblo, el pueblo que había salido de Egipto, pudiera beber? Estaban en un desierto. Y por supuesto, piense usted, cuando alguien ha perdido hidratación, hay un momento de irritación emocional. Escuche esto. Cuando alguien de repente está deshidratado, no ha comido, puede suceder muchas cosas. Algunos se desmayan, algunos comienzan a sentirse irritados, molestos emocionalmente y enojados, discuten, pelean, contestan mal, porque su cuerpo está manifestando, está como que emocionalmente defendiéndose porque está esperando algo que le hace falta, y al no tenerlo, pues la única manera de manifestarlo, defenderse, es enojándose. Eso puede pasar en todos. Por ejemplo, yo sé que cuando, por ejemplo, yo no he comido, o no he almorzado, no he desayunado y no he tomado algo de agua, algo de azúcar, yo me siento como que con mucho sueño. Yo me siento irritado, me siento incluso hasta incómodo. Entonces me pongo a pensar, algo así pudo haber sucedido con el pueblo, y resulta que no había agua. Ahora, dice el versículo 12, y altercó el pueblo con Moisés. Ahí está, ahí comenzó el problema. ¿Cuál fue el problema? El agua. El agua fue el problema, no había agua, no había ese suministro que se necesita. ¿Sabe usted, amado hermano y amigo, que cuando a la persona, al humano, le hace falta algo que es indispensable, siempre, naturalmente, normalmente, hay una reacción? Y hay una reacción de enojo, de discusión, hay una reacción para poder exigir lo que esa persona considera que es lo que debe tener. Y en este caso era agua. Usted, por ejemplo, cuando debe pagar una deuda y no tiene el recurso para hacerlo, se desespera, se irrita, se enoja, se desconsuela. Usted cuando tiene hambre y no ha podido comer por muchas razones, usted se irrita o se desespera. Y usted cuando está necesitando cualquier otra cosa que su vida necesita, puede surgir un altercado con cualquier persona. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala hay un problema de todos los días, y es el tránsito, que es completamente pesado. El tránsito vehicular en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, es una cosa impresionante. Y cuando algunas personas, escuche esto, cuando algunas personas saben que deben llegar al punto de destino a una hora, aun cuando han salido con bastante tiempo, porque uno nunca sabe qué es lo que puede suceder, y no pasa, no avanza, no continúa, y se da cuenta que el reloj continúa y la hora se va llegando y él no ha podido llegar al lugar donde debe estar, se irrita, comienza a bocinarle a los de adelante,
se enoja, algunos se van en contra de la vía, algunos le tiran el carro a los demás, porque ya su enojo se evidenció, porque hace falta, le hace falta llegar al lugar a donde va, y por esa razón, imagínense, por esa razón salió temprano. Sin embargo, hay personas que aun cuando salieron tarde sabiendo que la culpa es de ellos, pues aún ellos se ponen más agresivos. Pero esas cosas nos llevan a nosotros a tener batallas. Entonces, el pueblo altercó con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Es una solicitud bien tremenda, amado hermano. O sea, uno lee allí y dice que el pueblo le dijo a Moisés: queremos agua para que bebamos. Queremos agua para que bebamos. Hemos visto también en nuestra ciudad de Guatemala las protestas que muchas personas hacen cerrando carreteras. No estoy apoyando ningún tipo de asunto así, pero cuando se averigua por qué ellos taparon carretera y vedan el libre movimiento, la libre locomoción, y uno va y pregunta, ellos dicen: es que no tenemos agua. Tienen ellos su derecho de exigir agua. Lo que pasa es que cuando ya hay irritación, cuando ya hay molestia, entonces van y toman acciones que no son las adecuadas, como hacer que los demás tengan que aguantar sus rabietas, y algunos hasta han perdido su trabajo porque no han podido llegar a la hora exacta, porque algunos otros están molestos. Eso es interesante. Pero el pueblo fue y discutió contra Moisés, porque ellos sabían que Moisés era su líder. No tenían a dónde más ir, no había con quién más discutir, por supuesto, estaban en el desierto. Creo que deberíamos aprender de eso. Cuando nosotros tenemos algo que preguntar, cuando nosotros debemos y que exigimos nuestro derecho y estamos esperando que nos den una respuesta, vayamos por los canales correctos, por los canales que son los adecuados. Dice que altercó el pueblo con Moisés, y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? La pregunta de Moisés es una pregunta que lógicamente los del pueblo no le iban a responder. Él dice: ¿por qué altercan ustedes conmigo? ¿Por qué pelean conmigo? ¿Por qué pelean con Dios? La razón, la respuesta ya se la habían dicho: queremos agua. Estamos sedientos, estamos en el desierto. Nuestros hijos tienen sed, nuestros animales tienen sed, porque uno piensa que había mucha gente y cómo darle agua a toda esa gente. ¿Cómo puede uno hacer eso? ¿Cómo puede uno hacer esto? Al final de todo, necesitamos darnos cuenta, amados hermanos, que todo lo que acontece a nuestro alrededor nos da la enseñanza, que las batallas que de repente vamos a enfrentar, a nosotros nos da la enseñanza también que hay un momento específico, hay un momento crucial, hay un momento en el que nosotros debemos también ser responsables y no caer en ese problema y no caer en esa contienda, porque muchas veces todas esas batallas no nos van a llevar por un camino mejor. Vamos a terminar cayendo en la desgracia y a lo mejor terminando la batalla mal porque nosotros la iniciamos, la terminamos mal porque nosotros perdimos la batalla. Ahora, escuche, así que el pueblo, dice, tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Otra manera u otro síntoma de que las batallas van a comenzar a aparecer es porque ya empezó la murmuración. Cuando ya hay murmuración en un grupo, cuando ya hay murmuración en todo lo que sucede, en todo lo que acontece, necesitamos nosotros saber, amados hermanos y amigos, que esto va a desencadenar algo más complicado, algo más terrible. No podemos olvidar, no podemos dejar a un lado lo que al pueblo de Israel le acontece en el desierto de Refidim, cuando resulta que Amalek nota lo irritado que está el pueblo, cuando Amalek se da cuenta la molestia que hay del pueblo hacia Moisés,
porque ellos estaban sedientos, estaban pidiendo agua, había un problema, había divisiones, la gente estaba irritada. Es ahí entonces cuando las batallas se van a desatar. Y el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés. Síntoma siguiente es que si hay murmuración, que si aparece la murmuración, entonces nosotros estamos propensos, estamos expuestos a una batalla. Si aparece alguien y la murmuración se deja sentir, definitivamente nosotros entonces vamos a caer en ese problema de tener que enfrentar una batalla. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que a lo mejor no estamos preparados para ir. A lo mejor no estamos preparados ni con las herramientas y no estamos preparados mentalmente, no estamos preparados ya en nuestro tiempo espiritualmente para enfrentar una batalla, porque si ya hay, escuche esto, si ya hay molestia, si ya hay exigencia de algo que yo sé que me hace falta, si ya hay murmuración, entonces definitivamente mi vida espiritual no va bien delante del Señor. Si ya está ese tipo de actitudes, ese tipo de acciones, emocionalmente yo ya no estoy bien, las batallas se van a presentar de la manera en la que uno ya preparó la plataforma. Y no hay manera de evitar algo que definitivamente nosotros ya construimos. Escuche esto. Y murmuró contra Moisés el pueblo y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Ve? La irritación estaba cada momento, a cada instante, la irritación estaba creciendo. Las cosas se estaban poniendo más candentes. Las cosas se estaban poniendo más complicadas. Todo lo que estaba aconteciendo en ese momento, por la falta de agua, por la falta de un bien, por la falta de un recurso importante, esto se estaba poniendo, como decimos en Guatemala, color de hormiga cada vez. Y comenzaron ellos. Después de la murmuración, viene entonces la confrontación. Y la confrontación es: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? No solamente la confrontación, sino también la culpabilidad. El culpar a alguien de lo que está sucediendo es otro síntoma de que nosotros estamos entrando en una batalla que quizá no teníamos planificada, no teníamos en nuestra agenda, no estábamos pensando que la queríamos, pero nosotros la estamos preparando, nosotros la estamos ya poniendo en la plataforma, nosotros ya estamos propiciando ese tipo de problema, aunque en un principio no la habíamos presupuestado. Y ellos dijeron, ellos, molestos: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. ¿Ve? En esa pregunta va implícito algo interesante. Está diciendo el pueblo: mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. En otros momentos, en otras ocasiones, el pueblo dice eso. Mejor estuviéramos en Egipto, allá hay cementerios, allá hay tumbas, allá hay cebollas, allá hay verduras para comer, pero aquí vamos a hacer comida de las bestias y las aves del cielo. Allí, en esa molestia, en ese reclamo, estaba implícito ese sentimiento: deberíamos estar mejor en Egipto. Si nos vamos a morir allá, por lo menos nos vamos a morir. Pero ahí, señores, ya estamos nosotros batallando. Ve lo que estamos aprendiendo en esta oportunidad en nuestro devocional. Con mucho cuidado en el tema de las batallas. Dice el versículo 4: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. ¿Ve? Ese es el problema. Y le dije yo que Amalek significa bélico. Amalek significa el que levanta contienda. Y todo lo que está aconteciendo ahora resulta que está llevando a este mismo pueblo a ese sentimiento, a ese sentir. Y está diciendo el pueblo: vamos a apedrear a Moisés,
vamos a lapidar a Moisés porque por culpa de él nos estamos muriendo de sed. Por supuesto, no había a quien más culpar. No había a quien más culpar. No había absolutamente nadie más en quien descargar esa ira. Era Moisés el que tenía que soportar todo. Entonces Moisés clamó a Jehová. ¿Ve la diferencia aquí? En un pueblo contencioso, en un pueblo de pleito, en un pueblo que incita a la batalla, contra alguien que está dispuesto a parar, a hacer que esto se apacigüe, entendiendo, por ejemplo, que la Biblia nos enseña que la blanda respuesta quita la ira, así dice el proverbista. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para evitar batallas? Hacer lo que hizo Moisés. La mansedumbre de este hombre lleva al punto excelente de que el pueblo estaba triste, primero, enojado después, molesto, bélico, ya con armas en las manos y diciendo, lo vamos a apedrear porque por culpa de él estamos en el desierto muriéndonos de sed. Moisés tenía todas las de perder porque era 1 contra 1.000.000. Moisés tenía ese problema porque era él solo, no había quien lo podía ayudar. Quizá Aarón, quizá Josué, quizá María, su hermana, no lo sé cuántos podían ayudarle, pero contra un pueblo enfurecido, contra un pueblo encendido ya en esa locura por lo que estaba sucediendo, era muy difícil que se pudieran defender. Entonces, dice la palabra que Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. Ok, perfecto. Moisés encuentra una manera de llegar delante de Dios para esperar una respuesta pronto. Y dice la respuesta divina. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Esa es la diferencia de consultar a Jehová. Porque si el pueblo de Israel hubiese actuado de una manera distinta y le hubiera consultado a Moisés de una manera totalmente distinta a la que empezó, porque ya empezó molesto el pueblo, pero vea la forma en que Moisés se presenta delante de Dios. Es la misma petición, solo que de distinta manera y ante distinto personaje, porque el pueblo se lo pide a Moisés de forma muy brusca, pero Moisés va y no enojado le habla a Dios. No, Moisés va y le habla a Dios, esperando una respuesta. Y le dice, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Pero anterior a eso le dice, y toma contigo de los ancianos de Israel. Bueno, o sea, ve que hay opciones. No todos estaban irritados. Por eso es importante, amados hermanos, sacar las conclusiones, porque cuando uno piensa que hay una batalla, piensa uno que todos están contra uno. Piensan o pensamos que todo mundo está molesto con uno. Pensamos que todos están en contra de uno. Pero cuando uno en realidad toma un tiempo para reflexionar en la vida, puede darse cuenta que hay personas que lo apoyan. Hay personas que lo van a apoyar y que le van a echar el hombro en un momento de necesidad. Pero lamentablemente, cuando nosotros no tenemos la oportunidad de sentarnos para analizar las cosas, vamos a pensar que todos están en nuestra contra. Pero necesitamos ese espacio, necesitamos tranquilidad, necesitamos ese momento para reflexionar en lo que Dios quiere para nuestra vida, y es allí donde Dios puede hablarnos. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, cuando José se enteró, porque María le contó que estaba embarazada? María le dijo, mira, voy a tener un hijo, y José pues se sintió morir quizá, porque el hombre había respetado a María, estaban comprometidos, pero
no se habían casado. Entonces, ¿de dónde María había quedado embarazada? Tuvo que haber estado con otro hombre, pensó José, porque me engañó, o sea, está embarazada. Pero María le dice, no, esto es obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Y aún con eso, les he de decir que José no estuvo tranquilo. Eso no lo convenció. Dice la Escritura, y pensando él en esto, un ángel de Jehová le habló a José. Hubo necesidad entonces de tranquilizarse y poner la cabeza fría para oír, para poder recibir la instrucción, porque si José toma una decisión de forma abrupta, iba a ser un problema serio. Por eso es importante, para evitar batallas, tomar las cosas con calma, tomar las cosas con tranquilidad, tomar las cosas sabiendo que siempre vamos a encontrar una salida. Entonces Dios le dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. ¿Ve que siempre hay una salida? La diferencia está en que nosotros nos tomemos un tiempo, como le he venido diciendo, y reflexionemos y con tranquilidad analicemos a quién acudiremos para pedir un consejo, en qué momento debemos acudir y de qué manera vamos a acudir. Eso es importante, porque yo puedo tener a alguien que yo sé que me puede ayudar, pero puedo ir con una actitud terrible y lejos de buscar apoyo, lejos de encontrar una respuesta, lejos de recibir una buena instrucción, quizá voy a regresar más irritado. No porque el hermano me haya dado un mal consejo, no, sino porque en mi sentir de malestar, yo no voy a tomar el consejo de la manera correcta. Moisés hizo lo que debía hacer el pueblo. Claro, el pueblo sabía el orden, ellos iban con Moisés y Moisés era el responsable ante Dios. No lo dudo, y eso no hay que entrar en discusión porque así es. Voy al hecho de que el pueblo tenía una actitud irritante, una actitud terrible. Era cuestión solamente de entender al pueblo y decir, sí, ya tiene bastante tiempo el pueblo de caminar y necesita agua. Yo le puedo dar razones humanas. Yo puedo decir, sí, tiene razón, entiéndanlos, ellos necesitan tomar agua, tienen sed, ellos están cansados, necesitan algo, pero en el desierto están aquí en el desierto, no hay dónde. Bueno, habían ya visto la bendición que Dios había derramado. Habían visto ya que el mar se había abierto. Habían visto ya que había maná. Habían visto ya que la bendición de Dios no los iba a abandonar. Pero a pesar de eso, ellos insistían en querer irritarse por las cosas que estaban viviendo. Porque ellos no se quedaron esperando a ver qué iba a hacer Dios. ¿Por qué no siguieron confiando? Insisto, lo que les dije en el principio, es importante, amados hermanos, es importante y es muy necesario que tomemos la acción y que nuestra vida espiritual esté bien delante del Señor. Porque si no tenemos una comunión con el Señor que sea la idónea, la adecuada, ante cualquier circunstancia de la vida, nosotros nos vamos a irritar. Entonces, sigo leyendo y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá. ¿Y qué es Masá? Significa prueba. Y Meriba, que significa rencilla. ¿Y por qué le puso Masá y Meriba? Por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Ve? Aquí ellos tenían un conflicto y todavía no le he hablado de la batalla. Solo le hablé de cómo comienza, de cómo se propicia, de cómo se hace un escenario o una plataforma
para una batalla. Le hablé de los condimentos, le hablé de cuando hace falta un recurso, de la irritación que siente alguien, de que la gente ya se convierte en un ente de odio, en un ente para poder hacer daño, porque dijeron, vamos a apedrear a Moisés porque tenemos sed. Eso va en aumento. Esto es progresivo. Esto es progresivo porque necesitamos cuidar esa parte. Necesitamos cuidar esa parte. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y por eso Moisés llamó aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Cuando ellos entran en ese problema, amado hermano, cuando entran en ese conflicto, cuando ellos comienzan a preguntarse, ¿será que Dios realmente va con nosotros en el desierto? ¿Será que realmente fue Dios el que nos sacó? ¿O será que es Moisés el que se inventó todo este escenario de mentira y nos ha traído por el desierto bajo la idea de que Dios va delante de nosotros? Pero seguramente Dios no está aquí porque nos estamos muriendo de sed y no hay quien haga algo por nosotros. Entonces, dice el versículo 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Ve? Cuando todas estas cosas o estos condimentos, estos sentimientos, estas emociones se juntan, entonces aparece el enemigo y pelea contra el pueblo. Por eso es importante identificar muy bien por dónde van las cosas que nosotros estamos haciendo y si lo que estamos provocando es una batalla, la cual vamos a tener que enfrentar y a lo mejor no estamos preparados para poder enfrentarla. A lo mejor terminamos perdiendo esa batalla sencillamente por no asumir nuestra responsabilidad y cuidar esa parte que era importante para no caer en este problema. ¿Por qué Amalec peleó? Entonces dice, cuando Amalec vio y dijo, este pueblo está peleando entre sí mismo, este pueblo está partido, se está dividiendo, este pueblo tiene problemas en su interior, este pueblo está teniendo ese conflicto, ahora que se están peleando unos con otros, ahora es el momento de atacar. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Gracias a Dios y a su misericordia, que había ya levantado él gente que estaba también enseñada en la batalla, como lo era Josué, porque Moisés inmediatamente le dijo a Josué, busca varones y sal a pelear contra Amalec. Ve a pelear porque ya se nos presentó la batalla y no tenemos tiempo para prepararnos. Espero que tú ya tengas gente, un pelotón que esté dispuesto a pelear en este momento. Pero, amados hermanos, la idea y en sí lo que quiero yo dejarle en este devocional a esta hora es que nosotros debemos cuidarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? Porque a lo mejor lo que estamos haciendo o lo que estamos pensando es lo que está propiciando una batalla que a lo mejor no vamos a poder enfrentar y mucho menos ganar. Claro, aquí vemos que el pueblo ganó la batalla gracias a la ayuda de Dios y gracias al equipo y cada uno que hizo lo que le correspondía. Moisés intercediendo, unos levantándole las manos a Moisés. Ellos estaban levantándole las manos a Moisés mientras otros estaban peleando, mientras Moisés estaba orando. Sí, ganaron la batalla y Dios les dio la victoria, por supuesto. Pero la historia no se puede repetir a veces y no puede ser igual. Por eso es importante cuidarnos y aprender a través de este devocional dónde yo estoy incurriendo en algo ilegal o indebido que está propiciando una batalla a la que me tengo que enfrentar y a lo mejor no tengo los recursos para hacerlo. Identifique, quizá en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en la congregación, en la universidad, en cualquier lugar donde usted se desarrolle. Usted ahora mismo
investigue, analice muy cuidadosamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde estoy llevando yo esta situación con mis acciones, y si debo parar y debo hacer algo para que las cosas mejoren, entonces yo lo voy a hacer con mucho gusto. Pero necesitamos pensar cómo podemos evitar entrar en batalla. Quizá más adelante podamos hablar acerca de cómo enfrentar una batalla, pero hoy hemos aprendido cómo hacer, cómo identificar cuando nosotros estamos propiciando una batalla. Habrá enseñanza donde hablaremos de cómo se ganan las batallas. Sin embargo, hoy nos interesa mucho que usted se quede con esta enseñanza e identifique, amado hermano y amigo, qué es lo que estoy haciendo mal, porque a lo mejor yo estoy empezando una batalla, estoy empezando una guerra que después no voy a poder saber cómo enfrentarla. ¿Qué le parece? Yo deseo que usted lo disfrute, lo analice. Hablo de la palabra, por supuesto, de esta enseñanza, que usted se deleite y que pueda tomar en cuenta todo lo que aquí hemos compartido. Vamos a terminar en esta hora haciendo una oración. Después usted se quedará escuchando música, pero yo quiero que usted ore conmigo y que le pidamos al Señor que nos ayude a identificar si estamos actuando mal, si estamos propiciando a que una batalla se nos venga, porque a lo mejor no vamos a ser capaces de superarla. Diga conmigo entonces: Dios mío, a ti vengo hoy suplicándote misericordia. Ayúdame, fortaléceme, ten misericordia de mí y ayúdame a identificar, Señor, si yo estoy incurriendo en algo que me está llevando a tener más problemas. Ayúdame, enséñame, quiero tener tu dirección, quiero saber de tu misericordia. Padre eterno, si en mí hay algo que me está irritando, ayúdame a superarlo. Si hay algo, Señor, que me está llevando a ser más agresivo, más bélico, ayúdame a tener paz y dominio propio. Es mi deseo. A ti, Señor, acudo en esta hora esperando tu respuesta. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Voz Evangélica de América, Radio BEA.